amigos de Santa Cruz, amigos del país, amigos de Latinoamérica. Bienvenidos a este espacio que estamos haciendo semanalmente en Radio La Voz Universal, que también se emite por nuestros canales de Facebook y de YouTube. La Voz Universal, 49.2 en el 91.2 de frecuencia en el dial, para seguir dialogando, conversando, reflexionando, proponiendo temas relacionados con la educación, que nos parece que es lo más importante y el único camino para poder mejorar la calidad de vida del individuo y de la sociedad. Me encuentro, como siempre, con el profesor Gustavo Pinto Mosqueira, a quien lo quiero saludar y pedirle que también haga su primera intervención. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan y nos ven. Este es nuestro quinto programa que vamos a grabar. Entonces, tenemos algunas cosas importantes que hablar hoy día, algunos temas, por ejemplo el tema de los valores, hemos estado viendo, y en lo que se pueda, alcance el tiempo, vamos a ir presentando las ideas de Harold Gardner en su libro Las 5 mentes del futuro. Correcto. Que él plantea que deben considerarse en la educación, ¿no? Bien. Sí. Bien, entonces, de todas maneras, querido doctor, con su anuencia, su colaboración, quiero siempre manifestar la inquietud fundamental que compartimos, y es de que ir, digamos, en estos dos caminos. Por una parte, la teoría con respecto a la educación, a la didáctica, a la pedagogía, que ese, como todo conocimiento, es un camino sin fin, donde hay muchas posiciones que se pueden debatir, consensuar, etc. Pero también es parte del sueño lograr articular, digamos, mecanismos que tienen que ser políticos, como estamos todavía en el siglo XX, no ha sido así en los siglos pasados. Usted sabe que la política, en definitiva, es la que determina la forma de vida del ciudadano, ¿verdad? En todos los aspectos es, digamos, el poder político, ¿no? Hay muchas concepciones del poder, pero en definitiva la política es la que está determinando la educación, la salud, la comunicación, la seguridad, etc. Entonces, quisiéramos que más allá de la teoría, que realmente nos encanta, ¿no es cierto?, a los dos, pero también poder avanzar en la cuestión pragmática, buscando, insisto, que se articulen mecanismos y tiene que ser con la sociedad, y en ese sentido yo quiero ir convocando, y ojalá podamos encontrar aliados, digamos, ¿no?, que serán jóvenes, serán líderes, serán políticos que nos puedan ayudar, o que nosotros nos podamos sumar a este propósito, a esta inquietud, que es lograr que la sociedad se articule, ¿no?, en mecanismos para poder presionar al poder político para realizar las transformaciones necesarias, ¿no? Me gusta enunciar algo concreto, que es ubicar al docente, como ya lo hemos venido diciendo, en el centro. El docente es la figura principal. No podemos hacer un cambio en la transformación educativa si no cambiamos la realidad del docente, del profesor, del maestro. Y la otra cuestión es que tenemos que enfocar nuestra artillería, digamos, nuestra energía, nuestra sinergia de energía que estamos buscando justamente en el niño. Porque ya las personas mayores, fíjense, inclusive ya los universitarios ya están hechos, ¿no? Usted sabe que la persona se hace en un 70 o un 80% en la infancia, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que realmente invertir nuestras energías, nuestros recursos, para que estos niños y niñas serán los hombres y mujeres del mañana, que no es un mañana lejanísimo, ¿no? Son transformaciones que se pueden hacer realmente espectaculares en muy pocas décadas. 25 años, 30 años, o 40 años, o 50 años, eso es poco realmente en la historia, en la vida de un país, y eso sí va a cambiar la realidad de los cruceños, la realidad de los bolivianos, ¿verdad?, que deja mucho que desear.
En estos momentos preelectorales, querido doctor, nosotros vemos, ¿no?, la oferta, la demagogia, etcétera, es la confusión, digamos, ¿no? Porque realmente, doctor querido, en estas elecciones, pues no nos vamos a meter en política porque es un tema tan difícil, pero ¿quién es el que tiene que ganar? Es el pueblo, es el ciudadano, ¿no es cierto? No es un candidato X o determinado, sino es el pueblo y el ciudadano. Y eso no depende pues de izquierda o derecha, insisto, ni de oficialismo, ni de oposición, ¿no es cierto?, ni de liberalismo, ni de socialismo, sino que depende de que elevemos drásticamente, dramáticamente el nivel educativo del individuo boliviano. Entonces, quiero que usted me ayude en este discurso, antes de que pasemos a lo específico que usted ha planteado, que son los valores, y después vamos a ver esas propuestas de Gardner, pero me gustaría que ustedes me apoyen y me ayuden también en este discurso que estamos sosteniendo. Mire, doctor, estoy totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que, digamos, la dimensión política casada con la educación es muy importante. La cuestión es el tipo de político que llega después y se hace cargo de la educación y toma las decisiones. Estoy hablando, por ejemplo, de un ministro de educación, digamos, ¿no? Claro. Y de la gente que los asesora en el campo de la educación. Entonces, a veces estas personas llegan con otras ideas, ¿no?, con otros planteamientos. Ellos responden muchas veces a los lineamientos de un partido. Claro. Y por eso también la educación es un asunto delicado para dejarla solamente en las manos de los políticos. Ajá. A no ser, digamos, que estos políticos y ministros recojan realmente las demandas y los planteamientos de la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de instituciones educativas que se dedican a la educación, digamos, a la administración escolar, a la enseñanza. Estamos hablando de los mismos profesores. Yo voy a insistir en algo que es fundamental. No solamente necesitamos profesores que enseñen, también para educar necesitamos pedagogos que estén metidos en el sistema educativo, es decir, que también sepan educar, no solamente enseñar, porque educar es otra cosa. Usted es un educador en su casa de sus hijos, directo o indirectamente, pero si al mismo tiempo fuera un padre con más sentido pedagógico, yo creo que haría mejor su función de padre como de padre educador. Yo hago esa precisión. No es fácil combinar las dos cosas, ser pedagogo y al mismo tiempo profesor. Entonces, eso es algo fundamental. Es decir, el pedagogo también, por ejemplo, da ejemplo de una persona educada, civilizada, de una persona, digamos, correcta, ¿no? Da testimonio, digamos, también de vida en la escuela. No solamente, digamos, va y entra al aula y enseña, digamos, lo que son las ecuaciones de primer grado, o claro, enseña lo que son, digamos, los verbos en el lenguaje y se va de la clase, digamos, ¿no? Y decir que eso es fundamental. Usted me estaba contando, además, hemos hablado ayer, por ejemplo, estamos hablando de que en Finlandia usted había visto unos videos, como por ejemplo, el profesor, además de ser profesor, tener conocimiento en su área que va a enseñar, es un hombre bastante formado, bastante con cultura y culto, digamos, ¿no? Y por eso también, digamos, le guardan un gran respeto en este país y en otros, digamos, ¿no? Claro. Sí, evidentemente, bueno, hace muchos años que está, vamos a decir, de moda Finlandia, ¿no? Siempre se dicen los distintos estrados. Y uno de los aspectos fundamentales es el gran respeto que se le tiene al profesor, porque él, en primer lugar, el profesor ya ha sido seleccionado. Yo tengo previsto que un día podamos escuchar la versión de gente experta justamente en este tema, pero uno de los elementos centrales del éxito de los finlandeses es que allá hay una competencia muy dura para llegar a ser maestro. Ellos tienen una selección muy fuerte, es uno de los pilares, en realidad es el pilar fundamental. Hay otros aspectos también que son
que son importantes, pero se ve que en Finlandia y por ejemplo en Singapur, en otros países, el maestro de por sí ya tiene un ascendiente en la sociedad. Si ha llegado a ser maestro es por algo, ¿no? Ya se le tiene un respeto al maestro y él tiene una serie de condiciones y una gran cultura. El maestro enfatiza en eso la gente conocedora, que ya el maestro, todo maestro tiene una gran cultura, ¿no? Y tiene una capacidad de transmisión, una capacidad de comunicación altísima, digamos, porque eso lo seleccionan los finlandeses, ¿no? Sabiamente, porque imagínense, los niños van a estar tantos años. ¿Cuántos años es una educación? Entre la preescolaridad, la escuela y el colegio estamos hablando de entre 12 y 16 años, ¿no es cierto? Sí, promedio, sí. Que imagínense usted un estímulo cotidiano que van a ir recibiendo, por lo tanto ellos se garantizan de que la voz, vamos a decir, ¿no? La comunicación, la dirección provenga de personas que son los mejores de la sociedad. Entonces ese es un elemento fundamental, jerarquizarlo, etc. Doctor. Y volvamos, sí. Disculpe que le corte, Sí. pero volvamos por ejemplo al tema político, digamos, ¿no? Usted vea cómo puede hacer daño, digamos, que alguien que no entiende mucho de educación llegue justamente a ser ministro, por ejemplo, de educación, ¿no? Claro. Alguien que no sea un maestro bien formado, ¿no? Claro. No llegue, digamos, también a hacer educación. A ser ministro de educación. Claro, Entonces, claro. este es un problema serio que le causa a la sociedad, a las generaciones, a los niños. Entonces, porque la cabeza tiene que estar bien formada. Porque mire usted, existe incluso sociedad a nivel de escuela, de colegio, de universidad. Un maestro o un profesor bien formado puede tener brillantes ideas para mejorar la educación en la escuela, en la universidad, etc. Pero si el que está arriba sí, no lo apoya, no lo entiende y no es capaz de entender esos planteamientos, nada cambia en la educación. Claro. ¿No? Es decir, no se va a mejorar la educación. Por eso es que se dice que a veces también la educación, como yo decía la vez pasada, curiosamente, digamos, produce cambio, transformación, pero la educación a veces es una de las actividades, de los sistemas que menos cambia. Justamente por esto, porque la gente que está en la toma de decisiones de autoridad, desde el ministro, digamos, hasta los jefes aquí regionales encargados de la educación, que se llaman los directores de SEDUCA y otros, digamos, esta gente a veces, digamos, es incapaz de entender los nuevos cambios y los nuevos desafíos que hay y no se atreven a hacer, digamos, cambios, mejoras en la educación, sí. ¿No? Y se vuelven monolíticos en eso, digamos. Y todo a veces por responder también a una educación que está en función de la doctrina de un partido. Claro. Por eso también es muy delicado, digamos, a veces también unir la educación con la política, ¿no? Hay que ver con qué tipo de político, ¿no? Y qué tipo de formación tienen estos señores. Claro, justamente esta persona experta que yo escuchaba decía que todos deben tirar para el mismo carro, o sea, los alumnos, los padres de familia, el gobierno. La gente que está en el ministerio es gente que ha salido de esta formación de maestros, hablan, entienden el mismo idioma, se comunican y también ellos por supuesto brindan todo. Es un objetivo común en realidad, pues, ¿no? Entonces, estimado doctor, quiero que después, si nos da el tiempo, volveremos a insistir sobre esto, pero teníamos pensado hablar de algo que yo soy muy escéptico en cuanto a la enseñanza, que son los valores, ¿no? La cuestión axiológica, una parte de la filosofía, ¿no? Que es no se preocupe, no es el único. La axiología, porque sí me parece accesible entender los valores, las virtudes, ¿no? En la filosofía se estudia eso. Yo a lo que me refiero es a cómo se puede transmitir, hasta ni siquiera, no quiero decir ni siquiera enseñar, transmitir, vamos a decir, los valores. Y sobre todo, lo que me preocupa son esos valores que son abstractos, ¿no? No las cuestiones muy concretas, sino lo que, por ejemplo, sobre todo lo que se trata de evitar la discriminación, ¿no? La injusticia,
esos temas que hay de género o cuestiones de discriminaciones religiosas, ¿no? Esas cosas, eso. Entonces, pero usted es un optimista. Yo siento que nos complementamos mucho porque en diversos aspectos, y eso es importante. Entonces, yo quiero que usted nos hable de su concepción respecto a los valores. Sí, mire, lo primero que yo creo que tenemos que tomar en cuenta para educar en valores, para que la gente le dé importancia a los valores, y no solamente desde la familia, sino que continúen en la escuela y después en la universidad. Incluso hoy día yo repito esta idea, hay una corriente, digamos, de educación superior que plantea que los jóvenes universitarios deben seguir formándose en valores, porque formarse en valores, educarse en valores es un proceso largo, que incluso puede durar toda la vida. No es fácil desarrollar, por ejemplo, una conciencia moral. No es fácil desarrollar, ¿no? Tener esa, no solamente conciencia, ¿no? Todos tenemos conciencia. Yo tengo una conciencia, usted tiene una conciencia, estamos conscientes que estamos aquí dialogando, digamos, en este horario, en este set, digamos, ahí somos conscientes. Pero tener conciencia moral es también un proceso que puede durar muchos años, hasta que uno se vuelva un hombre o una mujer virtuoso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha incorporado en su vida, es parte de su personalidad, es parte de su sangre, digamos, ¿no? Hasta de su forma de andar, si usted quiere, los valores que él vive. Claro. Por eso es algo que puede durar, ¿no?, mucho tiempo. Fíjese, Gandhi, por ejemplo, era un hombre muy capaz en derecho, después aprendió de política, por eso ayudó a liberar a su país, a la India, pero también era un hombre, digamos, que aprendió en la vida, o alguien le enseñó, o él, digamos, se educó en el valor de la no violencia. Claro. Y él fue, por ejemplo, un hombre muy coherente, ¿no?, Sí, en su vida. Y llegar a eso no es fácil, ¿no? No es fácil, porque y hay que ver que los seres humanos, digamos, como le decía yo, no solamente decimos desde el punto de vista de la razón, de la lógica, que la realidad es verdadera o es falsa, ¿no? También decimos, hacemos valores, juicios de valores. La realidad nos puede parecer buena o mala, como usted está diciendo, justa o injusta, ¿no? Tolerable o intolerable, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, los seres humanos ya, si usted quiere, por una dimensión antropológica, ¿no?, como seres humanos, valoramos la realidad. Nos parece la realidad bella o fea, nos puede parecer santa o profana. Correcto. Entonces, generalmente hacemos ese tipo de juicios morales. Por lo tanto, la moralidad es una dimensión del ser humano, pero que hay que desarrollarla. Tenemos que entender que, por ejemplo, en Bolivia hay varios intelectuales, el mismo René Moreno o Alcides Arguedas, en su libro Arguedas, Pueblo Enfermo, ¿no? Y también René Moreno en su obra o en sus escritos, donde hace una crítica muy dura del boliviano, tanto del indígena como del mestizo y del criollo también, ¿no? No solamente, digamos, porque ellos abrazaban corrientes ideológicas como el darwinismo social, el positivismo, ¿no?, y otras corrientes de la época, sino también porque ellos veían una profunda falta de desarrollo moral, o una carencia, dicho de otra manera, de desarrollo moral en el boliviano, ¿no? Entonces, él decía, por ejemplo, ellos decían que eso era muy importante. No solamente hay que desarrollar lo económico, no solamente hay que desarrollar, digamos, las instituciones políticas, ¿no?, que sean más democráticas o más republicanas. También esto debe ir acompañado con desarrollo moral, ¿no?, fundamental. Fíjese, no sé si usted ha visto cómo, por ejemplo, puede influir tanto la ética, por ejemplo, la moral, hasta en el comportamiento moral, económico. Ya Max Weber seguro lo dijo, ¿no?, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, cómo algunos principios morales que están encarnados, digamos, en la forma de ser de los anglosajones, influyen en su comportamiento moral. Sí. ¿No ves? Por ejemplo, el calvinismo dice, sea honrado. Claro. Si te prestas dinero, sea honrado y devolver.
Miren ustedes lo fundamental, y eso viene de una ética cristiana, nos guste o no nos guste. Weber demuestra cómo la ética cristiana protestante influye hasta en el comportamiento económico de los seres humanos. Entonces, yo con esto le digo, digamos, con eso quiero mostrarle a usted la importancia que tienen los valores para el ser humano. Claro. Yo a veces digo, así como el arte y el lenguaje nos diferencia de otro ser humano, digo, de otro ser viviente, de un animal, por ejemplo, el arte también nos diferencia de los animales, pero también, por ejemplo, los valores nos vuelven más homínidos. Sí, usted ha dado nos humanizan mejor. Un ejemplo poderoso ha dado usted, ¿no? Con Weber. Ahora, bueno, la tolerancia, por ejemplo, es un valor que después me gustaría que lo conversemos, pero también quisiera yo aquí decir que por ahí se puede tener la concepción, digamos, estrecha o prejuiciosa de pensar que existe una sola ética o una sola moral, ¿no? Y en realidad la ética y la moral en algunos sentidos se lo maneja a veces como sinónimo, pero digamos que afinando un poco no es lo mismo, vamos a decir, ¿no? La moral se refiere concretamente a los actos y la ética es la parte de la filosofía como que le da el sustento teórico a la moral, algo así. Y por otra parte hay diversas éticas, ¿no? Así como por ejemplo los chinos, digamos los orientales, tienen ellos su concepción respecto a la ética, los musulmanes, ¿no es cierto? Los judíos, por ejemplo, ¿no? Tienen normas como no comer cerdo determinados días o algo así. Los hindúes no comen carne de bovino, ¿no? Dentro de sus normas. Y acá en Bolivia inclusive tenemos, mire que tenemos más de 30 lenguas, que son más de 30, digamos, cosmovisiones. También podríamos decir que son diferencias en las éticas, ¿no? De cada pueblo. Entonces, estas son cuestiones sutiles por ahí. Creerse a veces poseedor o dueño de la verdad, ¿no es cierto? Y entonces, este conocimiento, esta parte cognoscitiva, que pienso que le decía a usted la parte más accesible, digamos, del estudio de los valores y de la ética. El asunto es, mi problema es cómo poderlo realmente transmitir, ¿no es cierto? Pedagógicamente. Ahora, la tolerancia, que es, inclusive ni siquiera hay consenso respecto si es buena o no la tolerancia, porque todo se puede cuestionar, ¿no? Entonces, algunos dicen que lo que hay que tener es realmente más bien empatía, o sea, ponerse en el lugar de otro y comprenderlo, porque solo tolerarlo de alguna forma es como ser permisivo, digamos, se mantiene la diferencia, no se disuelve. Algunas veces uno lee así, ¿no? Ahora, el tema de la tolerancia en este mundo globalizado, que uno de los desastres que hay son los grandes movimientos en masa de la gente, ¿no? de sectores a los que le va mal económicamente. Usted sabe que con estos dramas cotidianos que significa la migración, el exilio, ¿verdad? Terrible que se está ocurriendo planetariamente. De pronto, por ejemplo, Europa recibe cientos de miles de migrantes por año, ¿no? Se puede reflexionar sobre eso, porque además los europeos están como necesitando también eso. Usted sabe que ellos están, su pirámide poblacional está envejecida y también ellos necesitan abrir sus fronteras en ese sentido, o sea que no es solamente todo política de brazos abiertos, vamos a decir, pero lo cierto es que ellos reciben por un mecanismo u otro cientos de miles de migrantes y existe el choque cultural, y eso se da también aquí en Latinoamérica, ¿no? Grandes corrientes de bolivianos que van a la Argentina, donde más bolivianos viven aparte de Bolivia, usted sabe, en Argentina, ¿verdad? Y allá los bolivianos, así como los paraguayos, a veces sienten también
discriminación. Los mismos argentinos a veces son autocríticos también en eso. Y bueno, nosotros los cruceños también, sabe usted, recibimos, o Santa Cruz, más bien digamos, de la Sierra recibe también personas de todo el departamento, de todo el país. Entonces este tema de la tolerancia, doctor, es un tema bien actual, digamos, bien importante, ¿no? Porque los europeos, ellos sienten como una colisión cultural, a veces se sienten invadidos. Sin embargo, los pensadores, los filósofos, los intelectuales piensan de que las personas responsables, los líderes, la gente formada, vamos a decir, tiene la obligación, vamos a decir, moral, ¿no? de orientar a la sociedad en la tolerancia, ¿no? En la capacidad para asimilar a las personas que vienen de otros lados, que son vulnerables, pues, ¿no? Imagínense el exilio, dejar su lugar de origen, eso desarraiga a las personas, las torna vulnerables. Entonces, acá en Bolivia, acá en Santa Cruz, ese es uno de los valores, doctor, que yo lo pondría sobre la mesa, que me preocupa, la tolerancia. Sí, yo creo que es necesario educar en el valor de la tolerancia, pero no es el único valor, doctor. Yo creo que en el caso boliviano, si usted quiere cruceño, ¿no? Hay el desafío de formar en varios otros valores. Sí, seguro. Usted tiene razón que no existe una sola ética. Usted mencionaba varios tipos de ética, digamos que los musulmanes, que los judíos, que los chinos. Y fíjese justamente cómo mucha de esa moral está también basada en religiones diferentes, ¿no? Claro. O sea, lo que pasa es que la dimensión religiosa antropológicamente es algo que forma parte casi de nuestra naturaleza humana también, ¿no? Incluso hay científicos, neurólogos que dicen que en nuestro cerebro están las células, ¿no? Que le llaman las células, digamos, de la religión, que nos permiten creer en algo superior, ¿no? Que es un dato genético, ¿no? Algo genético, digamos, ¿no? Entonces, por eso quizás existen las religiones, ¿no? Pero no podemos desconocer las éticas religiosas, ¿no? Ahora, existen éticas, digamos, que no tienen nada que ver con la religión. Yo la única propuesta de una ética laica que conozco es la de los ilustrados del siglo XVII y XVIII, digamos, ¿no? Donde buscaban fundamentar la moral, la ética, digamos, a veces en la misma razón humana, ¿no? O, por ejemplo, en el sentimiento de la empatía, decía Rousseau, ¿no? Es decir, todos los seres humanos tenemos algo de misericordia, si usted quiere, digamos, por el semejante, por el otro ser humano, ¿no? Cuando lo vemos sufrir, caramba, a veces, digamos, también queremos hacer algo para que no sufran. Parece que los animales se da eso. Eso es también la empatía, ¿no? Entonces, Rousseau pensaba que ahí debe fundamentarse la moral. Kant, digamos, decía, hay que fundamentarla en la voluntad. Y él decía que la voluntad del ser humano es buena. Como ustedes ven, estas fundamentaciones de la moral son, digamos, unas fundamentaciones autónomas en el mismo ser humano, ¿no? Desarrollar una moral autónoma. En cambio, cuando hablamos de una moral cristiana o una moral musulmana o una moral judía, son morales heterónomas, digamos, porque el fundamento último de la moral, digamos, es un ser superior, en este caso Dios o cualquier otro ser superior. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y hay que discutir, a ver, entre nosotros, entre la sociedad boliviana, las personas que les interesa este tema, porque si vamos a introducir el tema de la moral, la educación en valores en la escuela, necesitamos ponernos un mínimo de acuerdo, ¿no? Porque no en base, por ejemplo, a la moral laica, ¿no? Ilustrada, moderna, vamos, como se ha hecho hasta ahora con ciertas ideologías, vamos a negar, digamos, las otras morales cristianas, ¿no? Sea de cualquier iglesia, ¿no? Y si practicamos la tolerancia, vamos a tener que aceptar, digamos, que aquí en Santa Cruz o en Bolivia hayan, pues, iglesias con otras éticas también, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como usted decía, nadie tiene la verdad, pero uno siempre busca un fundamento, ¿no ve?, para su existencia en cualquier lugar del mundo que le toque vivir, ¿no ve? Busca seguridad, pero lo importante aquí es justamente para
para tener, digamos, esa tolerancia de las diversas éticas, toda ética es buena, yo creo, siempre y cuando haga bueno al hombre y le haga hacer actos buenos, acciones buenas. ¿Me explico? Entonces no podemos, digamos, en honor a la tolerancia o a la moral, si usted quiere, ilustrada, ¿no?, negar las otras éticas, ¿no? Claro. Entonces, claro, por ejemplo, Habermas, ¿no?, usted lo mencionaba la otra vez. Pero esto es otra propuesta, la de Habermas, claro. Otro tipo de ética, digamos, ¿no? Claro. Más ilustrada, ¿no? Que no deja de ser válida, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que cuando uno habla, estamos hablando, digamos, aquí nosotros dialogando, por ejemplo, nuestro diálogo va a estar basado en la verdad, en la veracidad, en la sinceridad. Eso debe orientar, digamos, una comunicación, un diálogo. Claro que es válido, yo creo, para cualquier tipo de sociedad. ¿Me explico? Y no siempre querer tener razón, por ejemplo, la tolerancia. A veces en el intercambio, en el coloquio, la tertulia, el diálogo, la charla, la conversación, no se consigue pues el 100%. Eso tiene que estar, los que van a la comunicación, digamos, ¿no? Usted sabe que tiene que resignar algo, ¿no? Y en esta ética calvinista que usted mencionaba, justamente, o ética protestante, está ese mandato, vamos a decir así, o esa sabiduría de comer, pero siempre quedarse con un poquito de hambre, o dormir, quedarse con un poquito de sueño, reír, pero no alegrarse tanto, ¿no? Y en esa ética, por ejemplo, que ha permitido teóricamente ser un bebé la acumulación del capital, ellos en realidad consideran que esta acumulación material que van haciendo, o de capital, no lo hacen necesariamente para ser una vida ostentosa, ¿no?, sino es como una manifestación, vamos a decir, de ser un individuo salvado, aunque nadie se salva en esas éticas voluntariamente por su acto, porque eso es algo predestinado, ¿no?, que ya el individuo nace salvo o no, pero más o menos así funciona esa ética. Y hay otra, pues, ¿no? Podríamos también hablar de una ética marxista. Usted ha mencionado alguna forma la ética kantiana que ha sido bastante predominante, son éticas deontológicas o del deber, ¿no? Más que buscar la felicidad, es buscar lo justo. Mientras seguimos dialogando, le vamos a pedir a la licenciada Victoria Zavala que nos vaya buscando un video. Siempre tratamos de poner videos que sean telúricos, ¿no?, del canto y la danza local, nacional o internacional, pero digamos de Latinoamérica, porque la música y el arte que usted siempre menciona son expresiones fundamentales, ¿no? Usted ha mencionado que lo racional ya ha perdido, digamos, aquel gran lugar o posicionamiento número uno prácticamente que se lo ubicaba, ¿verdad?, en favor de otras facetas del ser humano, como pueden ser las emociones, ¿no es cierto? O otras expresiones como es el arte, o como puede ser la retórica, etcétera. Entonces, y también los filósofos han valorado en ese sentido también el arte, porque, por ejemplo, este señor que admiraba mucho Nietzsche, que era Wagner, ¿no? Sí, Wagner, y bueno, también lo admiraba él a Schopenhauer, ¿no? También. Sí, parece que consideraban también al arte como un camino, digamos, para poder llegar al no sufrimiento, ¿no?, o comunicarse con el todo. Entonces, es bueno, cuando lo tenga listo, por favor, directamente lo lanza al aire. Mientras seguimos, doctor, dialogando, y como siempre yo le manifestaba, bueno, mire, agradecerle como siempre, ¿no?, que usted realmente, en este sueño que estamos, ¿no?, transitando, con la esperanza de poder contribuir, porque esto es una vocación, ¿no?, usted poder contribuir a la sociedad, poder dormir, digamos, un poquito con la conciencia más tranquila, haciendo un servicio justamente a la sociedad, que me parece que es a través de la educación. Así que yo quiero siempre públicamente agradecerle
presencia suya en este tema tan importante. Cuando usted quiera, Victoria, por favor. Bueno, tenemos alguna Yo soy dificultad. hijo de la... No hay problema, tenemos alguna dificultad, pero seguimos hablando. Doctor, no sé, usted respecto al tema de los valores, que es un tema suyo, es uno de los temas que usted maneja, una de las cosas espectaculares de su personalidad, bueno, yo lo conozco hace mucho tiempo, usted tiene una formación, digamos, clásica, convencional, filosófica. Yo me he autoformado en realidad en filosofía. No, pero eso es bueno, todo uno se autoforma en muchas cosas. Por ejemplo, yo digamos, me he autoformado también en otras ramas, digamos, leyendo mucho. Por ejemplo, qué sé yo, vengo leyendo literatura, por ejemplo, ¿no? Que me gusta siempre, ¿no? Siempre me ha gustado, pero es una autoformación que es fundamental. Hablábamos que ya pasó la época del especialismo. Ajá. Usted mencionaba justamente el tema de la razón. Sí. La modernidad, ¿no?, nos quiso educar solamente la razón, digamos, y especializarnos en algo para que hagamos en el mundo laboral algo, ¿no? Y podamos subsistir ya. Eso ya ha pasado, digamos, y ahora sabemos que, les comentaba, por ejemplo, este literato portugués, ¿no? Anthony Lobo, que contaba él que su padre era un médico, digamos, que no solamente era médico, sino que leía muchas cosas, digamos, ¿no? Tenía una buena biblioteca, y que eso a él le ayudó, por ejemplo, a optar después, a pesar de que estudió para ser psiquiatra, a optar por la literatura, ¿no? Y se dedica a tiempo completo, digamos, a la literatura. Tiene un ritmo de trabajo de 8 a 1, se pone a escribir y a reescribir lo que escribe, de 2:30 hasta 8, digamos, continúa escribiendo. Después hace sus pausas y después se va a dormir. Imagínense esa capacidad, ese hábito, digamos, de dedicarse a la literatura. Y él, por ejemplo, es un psiquiatra, digamos, ¿no? Entonces, hablamos, digamos, de la importancia de abrirse, digamos, a otros campos de la disciplina, de la ciencia, a pesar de que uno tenga su profesión, ¿no? Justamente, por ejemplo, hemos avalado que queremos ir presentando las ideas de este autor que yo mencioné, de Gardner, ¿no? De Gardner, Los 5 mentes del futuro, y él dice que una de estas mentes necesarias para seguir formando y educando es justamente la mente que él llama disciplinaria, es decir, nuestra inteligencia tiene nomás que formarse en una disciplina, ¿no? Para tener un oficio, para tener una profesión, para saber, digamos, hacer cosas, ¿no? Y esto se lo logra, esto permite además desarrollar las habilidades cognitivas y de comprensión, por ejemplo, necesario, digamos, para el mundo futuro. Es importante seguir formando en una profesión, pero también se necesitan otros tipos de mentes que debemos desarrollar, que lo voy a decir después. Entonces, sí, en ese sentido, digamos, no vamos a desmerecer que es importante tener una especialidad, pero, digamos, con una formación abierta a la vez, ¿no? No solamente saber, digamos, por decirle cómo se escribe un cuento. Yo también tengo que saber, digamos, de filosofía, ¿no? Claro. O saber de pedagogía. Es que parece que este siglo XXI y vamos a decir que el siglo XX, o sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El genocidio es el que ha hecho reaccionar a la humanidad, ¿no es cierto? Han surgido las escuelas críticas, etcétera, justamente, y entonces han obligado al ser humano a tomar otros caminos. Por ejemplo, en la educación, claro, la modernidad, este predominio de la razón que usted mencionaba, nos había llevado a la especialización extrema. Sí. También conversábamos que decía Ortega y Gasset del bárbaro moderno. Claro, ¿no? Así es, el individuo que está formado en algo, sí, que tiene un renombre, vamos a decir, sí, y que con esa aureola, sí, de pronto asume otras responsabilidades que no tienen nada que ver. No la sabe, no entiende, digamos, ¿no? Entonces es un bárbaro, digamos, otras cosas. Sabe mucho, es un salvo, pero es un bárbaro, digamos, en el buen sentido de la palabra bárbaro, sí, que no conoce, digamos, otros campos, ¿no? Pero, casi sí, un ignorante, digamos, en otros campos. Pero claro, tiene ascendiente, tiene autoridad, ¿no es cierto? Y hace desastre.
Sí. Por ejemplo, en la política vemos mucho eso, porque en la política, claro, pueden existir grandes políticos, etcétera, pero la verdad es que uno debe expresar también ser sincero y en base a lo que se lee. En la política, por eso hay gente muy crítica de la política, se habla de clase política, ¿no? O sea, no, por ahí la adjetivación que se hace en nuestra clase política no es muy halagüeña, digamos. Pero estábamos en que entonces, ahora, a partir de esos genocidios en el siglo XX y ahora claramente en el siglo XXI, resulta que otra vez lo que en el medioevo se había ido desvinculando, digamos, separando en las diversas ciencias, ¿no? Porque antes también el conocimiento en la época de Aristóteles todo era uno solo. El filósofo sabía de todo, digamos, ¿no? Inclusive parece que hasta la época, por ejemplo, de Newton todavía, porque es como filosofía, le llama todavía él a su trabajo. Pero y después de que vienen las especializaciones, se va parcelando el conocimiento, se va perdiendo la visión justamente integral, la visión del todo, y eso va generando problemas al individuo, a la sociedad y a nuestro hogar, que es la tierra. Entonces hace mucho ya, doctor, que se sabe que nuevamente hay que tener una formación más integral. Inclusive, le voy a decir, he leído yo libros de hace ya algunas décadas con respecto a Santa Cruz, que ha tenido un despegue, que todo el mundo lo sabe, en el aspecto económico, desarrollo económico. Sí, pero hay personas ya que han detectado hace algunas décadas que nuestras élites tienen todavía la necesidad de intelectualizarse, ¿no? Sí, dar esos pasos. Ahí yo le cedo a usted la palabra. Bueno, yo quiero un poquito unirlo con el tema de la moral, otra vez el tema de la educación, ¿no? Hace 2 años leí la autobiografía de Borges. Y una de las cosas que él cuenta fue que cuando fue por primera vez a Estados Unidos, le llamó mucho la atención el comportamiento moral de los norteamericanos. Hay que ver que él era latino, argentino, ¿no? Por primera vez iba a los Estados Unidos. Y entonces es algo, por ejemplo, que a él le llamó la atención en los años 40 o 50, ¿no? Entonces, eso le habrá llamado la atención positivamente. Positivamente, ¿no? Porque los norteamericanos eran respetuosos de las normas, ¿no? De las leyes, ¿no? Y quiero traer a colación, digamos, algo también que dijo Bertrand Russell. Bertrand Russell dijo algo así: no me gusta, a propósito de los profesores, ¿no? No me gusta ir seguido a los Estados Unidos porque cuando voy, los gringos siempre están hablando de negocio, ¿no? Pero voy cuando me invitan, porque cuando doy conferencias o clases, te pagan bien. ¿Ves? ¿Qué hay ahí? Una ética que considera y valora al profesor, digamos, ¿no? Sabemos que Russell era una eminencia, digamos, matemático y filósofo de su tiempo, y fíjese, digamos, cómo los gringos reconocían la capacidad de este señor, de Russell, y por eso, digamos, le pagaban bien, ¿no ve? Por su trabajo en la universidad. Entonces, fíjense, ese tipo de ética, por ejemplo, a nosotros nos hace falta, digamos, ¿no? Reconocer la capacidad y valorar, digamos, el esfuerzo que hacen estas personas. Y algo más que yo quería decirles respecto justamente a cómo a veces nos hemos formado, nos han querido formar y nos han formado para ser especialistas y nada más que para eso. Si yo, digamos, tengo otros conocimientos de otras disciplinas, es porque soy autodidacta como usted también en muchos casos, y porque al mismo tiempo, digamos, no me he quedado solamente con el estudio de filosofía, ¿no? Es decir, yo me he abierto, por ejemplo, a las ciencias sociales, leo mucho sobre astrofísica, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, estábamos hablando hoy día de la física cuántica, por ejemplo, ¿no? Estoy informándome siempre todo lo que puedo. Y sin ser necesariamente formado para ser profesor, digamos, ¿no? En una normal, sin embargo, leo mucho sobre educación y sobre pedagogía, ¿no? Me interesa bastante, ¿no? Porque además creo que por ética, como profesor, yo debería saber cosas de educación, de pedagogía, digamos, ¿no? Y estar siempre informado.
Entonces, yo creo que los grandes pensadores que han aportado con teorías, con pensamiento importante en la historia del pensamiento, estoy hablando occidental, europeo y latinoamericano, no se han quedado en su mera formación, se han abierto a otros grandes campos del pensamiento, filosófico, científico, han estudiado otras cosas por su cuenta. Eso, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Eso hay que fomentarlo también desde la escuela, del colegio, ¿no? Doctor querido, parece mentira, pero ya nos están anunciando que tenemos muy poco tiempo. Se nos ha ido volando. Vamos a seguir haciendo este ejercicio de comunicación, esta vocación alrededor de la educación, que nos parece, y realmente todos lo sostienen, hasta los políticos, aunque no lo llevan a cabo, que lo único que nos va a generar una mejor calidad de vida a los individuos, a la sociedad cruceña, a los bolivianos, a los latinoamericanos, es la educación. Podemos hacer disquisiciones sobre paradigmas, el asunto es poner sobre la mesa el tema, ¿no? Pero fundamentalmente tengo en esta oportunidad, para mí ya es el cuarto ciclo de Inti Cruz, quiero cada vez más enfatizar en la necesidad de que nos organicemos. Doctor, a ver si en algún momento invitamos gente joven, políticos jóvenes, para que nos ayuden. Tenemos que llevar nosotros nuestro reclamo. Tiene que ser pues a la legislatura, ¿no, doctor? Porque ahí es donde se deciden realmente las leyes, ¿no? Tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, pero es en la legislatura donde se definen las políticas públicas, porque es una política pública educativa la que necesitamos construir e implementar con, yo creo que toda nuestra energía, doctor. Todos los gastos superfluos, todo lo que no sea necesario, todo lo que sea secundario, no tiene que estar supeditado a la educación. Entonces, queremos que nos acompañen, estimados amigos, siempre los miércoles de 14:30 a 15:30 en Radio La Voz Universal, en este sueño, en esta visión. Doctor, a veces los sueños, por más inalcanzables que parezcan, o las utopías, o quizás por más humildes, puede ser que se pueda dar el milagro, ¿no es cierto? Esa epifanía, digamos, de poder avanzar. Así que, doctor, le pido que ya diga usted también sus últimas impresiones antes de que nos vayamos. Bueno, yo voy a insistir en algo, doctor, que también en eso hemos concordado. Necesitamos generar un gran debate, más allá de la reforma educativa vigente que tenemos, sobre la educación en Bolivia. La educación que deseamos para las nuevas generaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Hay propuestas de autores, de psicólogos, pedagogos, y queremos también, como hemos iniciado hoy día, ir dándola a conocer para que la gente se interese, digamos, por este debate, porque los padres de familia no podemos dejar en manos de la educación solo a lo que hacen leyes, doctor, porque también lo que hacen leyes, hay cada sujeto que llega al Parlamento a hacer leyes que uno dice, ¿cómo este tipo puede estar ahí hablando de educación? Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, estas cosas hay que tomarlas con mucho cuidado, como yo le digo. Sí. Es importante la relación educación y política. Correcto. Pero ¿cómo podemos llevar a los mejores que entienden educación a que hagan leyes en el campo de la educación? Entonces, necesitamos un gran debate, que los padres de familia, que los profesores, que los directores de colegios, de universidades, sectores, se interesen por este tema. Y luego también a los políticos que más o menos entiendan el tema de la educación, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces necesitamos tener un proyecto, una meta, un objetivo hacia el cual dirigir nuestros esfuerzos, un marco teórico, una filosofía, ¿verdad? Hay algunas cosas escritas, pero a veces también no las leemos, o a veces también, inclusive se da el sinsentido a veces de criticar sin haber leído, ¿no? Yo creo que para disentir inclusive, doctor, con paradigmas, por ejemplo, es cuando más obligación uno tiene que estar bien informado, ¿no es cierto?, para poder disentir. Entonces,
Quiero invitarlos, agradecerles por su acompañamiento hoy. El próximo miércoles nos vemos hasta las 14:30 en Radio La Voz Universal. Muchas gracias, permiso. A mi tariqueñita, bien chapaquita, amor sincero. A mi tariqueñita, bien chapaquita, amor sincero. Llevaré en mi corazón tus besos, esa flor perfumada que endulza mi alma y mi tormento. A Tarija me voy, a tu viña la miel, donde embriagarme quiero, licor de cielo son tus besos. Donde embriagarme quiero, licor de cielo son tus besos.